Entonces ya hablamos de nuestras abstracciones que vamos a usar nosotros para hacer concurrencia y ahora vamos a hablar un poquito de la complejidad de la concurrencia y para ello vamos a ver entonces dos pedazos. Uno, como mirar en teoría cuán rápidos son los programas paralelos y luego cómo lo vamos a hacer nosotros en la práctica, que es hacer evaluación comparativa o benchmarking de programas paralelos. O sea, esto que vamos a hacer en teoría no lo vamos a hacer sino hoy, un ratico, pero realmente lo vamos a dedicar en el curso, cuando hagamos evaluación de programas paralelos, vamos a hacer benchmark, lo que llamamos aquí benchmark. Entonces, ¿cuán rápidos son los programas paralelos? Entonces, el desempeño es la principal motivación para programar en paralelo, como lo he dicho. ¿Cómo estimar el desempeño? Uno podría hacer con medidas empíricas o con lo que llaman análisis asintótico. Medidas empíricas es hacer medidas y decir, mira, esto me va así. Y análisis asintótico es hacer un análisis más teórico, más mirando los problemas. El semestre entrante ustedes van a ir a análisis de algoritmos 1 y ahí les van a enseñar a analizar los algoritmos desde un punto de vista más teórico, que uno pueda predecir cómo se va a comportar un algoritmo sin necesidad de ponerlo a correr y cosas de ese estilo. Y después verán análisis de algoritmos 2 donde verán maneras de hacer las cosas eh, para problemas de optimización. Pero aquí nos vamos a adelantar un poquito a algo que van a hacer análisis de algoritmos para programas secuenciales, nosotros vamos a hacer aquí para programas paralelos. Pero no hay afán, esto no, ni lo vamos a evaluar mucho, no vamos a evaluar, no es para tener una idea de qué significaría hacer un análisis teórico y por qué nos vamos a dedicar a hacer análisis empíricos más que teóricos. Entonces, el análisis asintótico es importante para entender de qué forma escalan los algoritmos cuando el tamaño de la entrada crece y cuando los recursos de hardware paralelo disponible crecen. Se realiza típicamente con el peor caso y no con los casos promedio. Entonces, en general, cuando uno tiene un programa secuencial, el análisis asintótico caracteriza el comportamiento de los programas secuenciales, acotando superiormente el número de operaciones que un programa realiza en función del tamaño de la entrada. Eso es lo que van a aprender bien en análisis de algoritmos, van a aprender a hacer bien. Por ejemplo, si f de n, dice uno, es el número de operaciones que realiza mi programa secuencial para insertar en el puesto adecuado un elemento, una lista ordenada de elementos. Ese es el tipo de cosas que uno dice, eso es lo que voy a contar. Voy a contar cuántas operaciones realiza mi programa para insertar en el puesto adecuado un elemento de una lista ordenada de n elementos. Entonces, usando las técnicas apropiadas, podemos determinar que ese número es menor o igual que una constante por n para todo n mayor o igual que n sub 0. Por lo tanto, vamos a escribir ese algoritmo, ese número de operaciones es del orden de n, para decir que es del orden lineal. Puede ser de orden n cuadrado, va a dar muchos órdenes. Pero digamos, para eso se utiliza eh, lo que llaman el análisis asintótico, para decir más o menos de qué orden es el número de operaciones que está asociado con la complejidad de mi algoritmo. Por ejemplo, el número de operaciones que realiza un programa secuencial para insertar en el puesto adecuado un elemento, un árbol binario balanceado de n elementos. ¿Sí? Mejor dicho, para ilustrar esto que están diciendo aquí, voy a hacer un dibujito aquí. Supongamos en el de arriba, usted tiene una lista ordenada de n elementos, digamos, este es el elemento 1, este es el elemento 2, este es el elemento 3, el elemento 4, este es el quinto, y están ordenados, ¿cierto? O sea, este es el 10, el 18, el 27, están ordenados. Entonces, me dicen, necesito meter a este señor ahí, y esta lista está ordenada. Entonces, ¿yo qué hago? Lo comparo con el primero. Si es menor, lo pongo aquí, ¿cierto? Si no es menor, entonces lo comparo con el segundo. Si es menor, lo pongo aquí. Si no es menor, entonces lo comparo con el tercero. Y así sucesivamente, hasta que encuentro dónde tengo que poner. Y lo pongo. Si la lista tenía n elementos, ¿cuál es el peor caso? El último, o sea, haber hecho n comparaciones. Entonces se dice que ese es el peor caso, orden n. Puede que estuviera de buenas y me tocó de primero, pero en general
El peor caso es hacer n comparación. Entonces es el n que le ponen aquí. Eso es lo que llaman análisis asintótico. Bien. Para este nuevo caso, el número de operaciones que realiza un programa secuencial para insertar el puesto adecuado en un elemento en un árbol binario balanceado de n elementos. O sea, tengo un árbol binario balanceado, significa un árbol binario ordenado, o sea que los del lado izquierdo, o sea, el árbol binario tiene numeritos, tiene, en los nodos tienen numeritos. Y que esté ordenado y balanceado significa que, bueno, que digamos que si aquí hay un 5, entonces los del lado derecho son más grandes que 5 y los del lado izquierdo son menores que 5. Entonces digamos que aquí hay un 3, de nuevo pasa lo mismo, los del lado derecho, un 3, entonces los del lado derecho son mayores, entonces digamos que aquí hay un 4, digamos que aquí hay un 2, y digamos que aquí hay un más grande, un 8, y que aquí hay un 6, y no hay nada al lado izquierdo. Los del lado derecho mayores, los del lado izquierdo menores. ¿Mm? Entonces, digamos que tengo que insertar ahora el número 1. ¿Qué haría para insertar el 1? Entonces es menor que 5, entonces me voy por el lado izquierdo. Es menor que 3, me voy por el lado izquierdo. Es menor que 2, entonces lo inserto aquí en el lado izquierdo y le pongo un 1. ¿Mm? Pero digamos que voy a insertar el 10. ¿Qué hago? Entonces me voy por el lado derecho, me voy por el lado derecho y ya aquí lo meto el 10. Entonces, insertar un elemento, entonces si aquí hay n elementos, si hay 1, 2, 3, aquí hay 1, 2, 3, 4, aquí hay 6. Entonces, insertar un elemento aquí depende, ¿qué es lo peor que me va? Recorrer todo el árbol hasta lo más fondo que haya. Se llama la altura del árbol. La altura de un árbol es el logaritmo del número de nodos. Entonces, quiere decir que mi algoritmo se va a demorar logaritmo de n. Entonces, yo voy a decir que mi algoritmo es del orden del logaritmo de n. Porque ese es el peor caso, irme por el lado más largo, que es la altura del árbol. Entonces voy a hacer n logaritmo de n comparaciones. Comparo una vez, comparo dos veces, comparo tres veces y ya, llegué. Como eso es logaritmo de 6, porque es binario, ¿sí? Entonces logaritmo en base 2. Pero si fuera de 3 sería logaritmo en base 3, pero igual, da logaritmo de n. Entonces así se mide la complejidad en los programas secuenciales. ¿Sí? Bien. Dicho eso, entonces recordemos el zoom segment que ya habíamos hecho. El zoom segment decía mientras que I sea menor que T, acumule la suma y ta. ¿Cierto? Ese era el subset. Entonces, digamos que yo quisiera medir la complejidad de ese algoritmo. Entonces, en la entrada de ese algoritmo está el arreglo, pero eso no cambia, el P que no cambia, y S y T que sí son el límite inferior y el superior. Entonces, yo voy a medir la complejidad en función de S y de T. Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Empieza en S y va sumando de a 1 hasta que llega a T. O sea, que ¿cuánto se demoró en hacer eso? T menos ese paso. Y en cada paso hace una suma, o sea que por uno, una suma, una suma, una suma. Entonces me da t menos ese paso, o t menos ese suma, si quieren verlo así. Esa es la complejidad de este algoritmo. Hace t menos s iteraciones y en cada iteración hace un trabajo que es una suma constante. Entonces hace t menos s por uno. Esa es la complejidad de ese algoritmo, t menos s. Si t menos s, si el arreglo, si la que yo quiero hacer, que es de 0 a n, el arreglo de tamaño n, pues va a dar n, ese algoritmo. ¿Ah? Ese es lineal, exacto. Acuérdense el que hicimos recursivo. Entonces, ¿qué dijimos? Si t menos s era menor que un límite, llame al subsegment que acabamos de hacer. Pero si no, entonces divida, averigüe el de la mitad y averigüe el segmento de la izquierda, cuánto suma, el segmento de la derecha, cuánto suma, y sume los dos segmentos. ¿Sí? Entonces, este algoritmo, su complejidad es, si t menos s es menor que el límite, es llamar a sumrec, o sea, va a dar t menos s, que era lo que dijimos que daba el otro.
Pero si t menos s es mayor que el límite, este algoritmo calcula una mitad, calcula la otra mitad, luego hace algo, que es sumar, ¿cierto? Donde esa mitad es s más t menos s sobre 2. Entonces, este algoritmo se demora lo que se demore resolver esta ecuación de recurrencia. Están viendo los que ya vieron matemáticas discretas, dos ya vieron ecuaciones de recurrencia, ¿cierto? Entonces, esto es una ecuación de recurrencia. Y cuando uno la resuelve, le vuelve y le da t menos s. Para este caso. Entonces, este algoritmo recursivo también es de orden lineal, como lo era el otro. Así hacemos en secuenciales. Recuerden el paralelo que pusimos. El paralelo, no decíamos aquí en paralelo haga esto. No decíamos haga este y luego sumen. No, haga en paralelo este y luego sumen. Entonces, en ese caso, vamos a decir que DST es el número de operaciones que se realizan en paralelo. Entonces, si se da por arriba, llama a un segmento, o sea, orden T menos S, como estaba aquí. Pero si se va por abajo, ya no va a ser el uno más el otro, sino que va a ser por un lado el uno y por otro lado el otro, en paralelo. Entonces, lo que más se va a demorar, lo que se demora el máximo de ellos dos. Más lo que se demore sumar, en este caso. Al usar métodos formales, esto va a dar logaritmo de T menos S, no T menos S. Eso quiere decir que resolver este algoritmo en paralelo es mucho más rápido que resolverlo eh, sin paralelismo. Este mismo algoritmo en paralelo se demora logaritmo de n, mientras que el algoritmo en secuencial se demoraba logaritmo, ¿dónde está secuencial? Se demoraba n. O sea, de n a logaritmo de n, eso es un montonón. Si el arreglo mide 1.000.000, logaritmo de 1.000.000 va a dar, bueno, el arreglo mide 1.024, el logaritmo de 1.024 va a dar 10, mientras que 1.024, o sea, es entre 10 operaciones y 1.024 operaciones la diferencia. Una cosa inmensamente grande. O sea que uno podría decir que con este paralelismo ganamos en orden, no 10 veces más rápido, sino en orden, pasamos de n al logaritmo de n. Pero está suponiendo que en la implementación voy a contar con paralelismo ilimitado. Está suponiendo que que todos en paralelo se hacen en paralelo, lo cual no es la vida real. ¿Sí? Pero si fuera así, el paralelismo ya nos hacía ganar muchísimo tiempo. Pero la vida real no es así. O sea, aunque yo haga eso, en realidad no se van a ejecutar, no va a haber 5.000 cosas de estas andando en paralelo. En concurrencia sí, pero en paralelo no, porque no va a haber 5.000 nodos, 5.000 núcleos. Entonces, lo que parece podría ser muy rápido, no termina siendo tan rápido porque depende realmente del paralelismo de la máquina. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Por qué es logaritmo? ¿Aquí? ¿O este de acá? Este. Porque en este caso, si t menos s es menor que el límite, él llama a un segment. Y entonces se demora lo que se demora es un segment. Y acabamos de mirar que es un segment, se demoraba t menos s. O sea, aquí hemos puesto que es un segment, se demora t menos s. Porque este señor se demoraba t menos s. Y en ese caso, y en este primer caso es cuando él llama a este. Entonces se demora lo que se demora en llamar a este. T menos s. Es teórico, sí. Y en el otro caso, sí hace la división en dos, pero hace el paralelo de dos cosas. Entonces aquí ya no se suman estos dos, sino que saca el máximo. Y al sacar el máximo, resolver esta ecuación ya no da logaritmo, ya no da t menos s, sino logaritmo de t menos s. Y eso es buenísimo, porque cambié el orden drásticamente. Por eso les digo, una cosa de 1.000.000 pasa a ser de logaritmo de 1.000.000, eso es muy poquitito. Entonces, lo mejor que le puede pasar a uno en informática es que toque un algoritmo de orden logarítmico. De orden constante es lo mejor, pero muy poquitos, pero orden logarítmico es algo supremamente bueno. Eh, entonces, en teoría, paralelizar debería dar un resultado espectacular.
Pero en la práctica no es así porque en la práctica no hay paralelismo como tal, ¿cierto?